Aplauso para la doctora Sofía Mirelli García Trejo, especialista en neurología, quien nos habla de esclerosis lateral amiotrófica. Y por supuesto también, antes de realizar la lectura de su semblanza, nos da muchísimo gusto que ver a toda la comunidad universitaria, a la gran mayoría de la comunidad universitaria atenta a las distintas ponencias. Lo que estamos recibiendo el día de hoy aquí en el ICSA de verdad es bastante fructífero, personas con muchísimo talento, capacidad y profesionalismo, y sobre todo experiencia y conocimiento. Así que a todas las personas, el aplauso fuerte para ustedes, a quienes están poniendo atención, a quienes están atentos a la parte de las características. Fuerte el aplauso para ustedes. De igual manera, aquellos pocas que estamos en el celular, estamos jugando, por favor apaguemos los celulares, dejémoslos a un lado. Lo que están recibiendo el día de hoy aquí es importantísimo para su formación, así que hacemos la invitación a todas aquellas personas a que mantengamos la atención con nuestros ponentes. De igual forma, me permito leer la semblanza. La doctora Sofía Mirelli García Trejo estudió Medicina General en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, tiene una especialidad de Medicina Interna en el Hospital General de Pachuca, también es subespecialista en Neurología por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de la UNAM, tiene de la alta especialidad en enfermedades neuromusculares del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, y por supuesto también actualmente practica de forma privada en el Hospital Intermédica de Pachuca de Soto. Fuerte el aplauso, por favor, para la doctora Sofía Mirelli García Trejo, quien nos habla el día de hoy de esclerosis lateral amiotrófica. Hola, buenos días. Muchas gracias por su atención, gracias por su presencia. Como comenta el doctor, es importante saber que aunque estas son enfermedades raras, no quiere decir que no sean enfermedades de suma importancia, con un alto impacto funcional y social. Entonces, si tienen la oportunidad de estar aquí, pues vamos a prestar atención a las ponencias. Yo les voy a hablar de la esclerosis lateral amiotrófica. Vamos a hablar de algunas generalidades. Esta es una enfermedad que va a ser enfermedad de la motoneurona. Vamos a ver que va a haber un daño de las neuronas motoras, tanto de la neurona motora superior como la inferior, que ahorita vamos a explicarlo un poquito más. Es una enfermedad degenerativa, tiene un curso progresivo. Como les decía, hay una pérdida de neuronas motoras en el cerebro, en el tallo encefálico y en la médula espinal, que es lo que va a condicionar las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Tiene una presentación esporádica en el 95% de los casos y sabemos que un 5% es familiar. Sin embargo, actualmente ya hay muchos estudios en los cuales en pacientes con una presentación esporádica vemos que existen muchas mutaciones, hay muchos genes asociados a desarrollar esta enfermedad. La edad de presentación más frecuente es entre la quinta y la sexta década de la vida, pero puede presentarse desde la segunda década de la vida. Tengo pacientes con 30, en el instituto teníamos de 30 y tantos años. La presentación clínica más común es la presentación espinal, vamos a verlo más adelante, con una afección de segmento lumbosacro, segmento torácico, pero también puede haber otras presentaciones. Y también ya se ha relacionado con otras enfermedades neurodegenerativas como las demencias y como el Parkinson, en un 5% aproximadamente. Hay factores de riesgo que ya se han asociado mucho más al desarrollo de esta enfermedad. En número 1, lo más importante pues es la edad, pero también tenemos la historia familiar y el antecedente de tabaquismo. Y hay otros factores que también se han descrito, como actividad física intensa, deportes. Por ahí también esta enfermedad se llama enfermedad de Lou Gehrig, que era por un beisbolista. Entonces, bueno, también está como esta descripción. Otro antecedente de exposición a pesticidas, tóxicos, metales pesados, etc. Es un daño al soma, que es el cuerpo de la neurona motora. La neurona motora superior, allá en la imagen que les puse, va a nacer a nivel de la corteza motora primaria, a nivel del área 4. De ahí va a descender, va a tener un descenso por el cerebro, por el tallo encefálico, haciendo varios relevos,
y va a llegar a hacer su sinapsis a nivel de la neurona motora inferior. La neurona motora inferior nace en el asta anterior de la médula espinal y de ahí, bueno, va hacia el nervio periférico, el músculo, etc. Entonces, este daño a dos tipos de neuronas es lo que va a determinar los datos clínicos de la enfermedad. Además de afectar la vía córtico-espinal, que es la que mencionamos, que va de la neurona motora superior a la inferior, también va a afectar la vía córtico-vulvar, que es la vía que va a hacer sinapsis con los núcleos motores de los nervios de cráneo que se encuentran en mesencéfalo, en puente y en bulbo raquídeo. Y esto también va a dar los problemas, por ejemplo, vulvares que vemos en los pacientes. En cuanto a la epidemiología, bueno, tiene una incidencia de 2 casos por 100.000 personas año y una prevalencia de 5 casos por 100.000 personas año. Tiene un ligero predominio en el sexo masculino y bueno, aunque es una enfermedad rara, pero dentro de las enfermedades neurodegenerativas es la tercera en frecuencia después de las demencias y Parkinson. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, es una enfermedad muy compleja, tanto que, bueno, actualmente no se han podido encontrar, como ustedes saben, algún tratamiento que pueda frenar estos mecanismos, dado que son muchos mecanismos fisiopatológicos, muchos genes implicados que van a estar afectando varias partes de la neurona, ¿no? Vemos ahí el soma de la neurona, vemos que va a haber un daño de este neurotransmisor excitatorio que es el glutamato. También vemos que hay agregación de esta proteína de la óxido dismutasa que va a hacer estos agregados. También hay otras proteínas como la ADP43 que también va a tener un involucro en esta fisiopatología. Va a haber una disfunción de la mitocondria, se acumulan neurofilamentos, hay disfunción de la bomba de sodio-potasio, hay una disregulación también del transporte axonal, y entonces todos estos mecanismos son los que van a hacer que la neurona motora se enferme, se empiece a degenerar y finalmente muera. Aquí es otra foto donde nos hacen también un acercamiento. Aquí un poquito más vemos los genes que están asociados a todos estos mecanismos fisiopatológicos, esta hiperexcitabilidad a nivel del SOD1, la disfunción glial también relacionada con genes como SOD1 y como el C9ORF72, que es también otro gen asociado a ELA, el problema de la axonopatía con esos genes relacionados, el daño a la homeostasis de proteínas que también está presente, daño en la reparación del DNA, también un metabolismo aberrante del RNA, la disfunción de la mitocondria, y todos estos mecanismos, bueno, pues son los que van a dar finalmente el daño que hay en la neurona motora. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad, esta es la única enfermedad que va a presentar datos de neurona motora superior e inferior en un paciente. Ciertamente es difícil al inicio de los síntomas poder determinar que es una enfermedad de este tipo. Tenemos más o menos un retraso en el diagnóstico de 1 año y medio, 1 año 8 meses incluso. Eso lo veíamos en estudios que hacíamos. Obviamente cuando llegaban al Instituto de Neurología pues ya llegaban prácticamente con todos los síntomas, pero son pacientes que primero los ve el traumatólogo, que se confunden con un túnel del carpo, que parece ser una radiculopatía, que incluso, no sé, a lo mejor una miopatía. Entonces todo este tiempo y estos meses pues hace que la enfermedad vaya progresando, y finalmente las manifestaciones que vamos a encontrar son estas. Cuando nos referimos a datos de la neurona motora superior, estamos diciendo que se va a afectar esta vía corticoespinal, que también es la misma vía que se afecta en otros trastornos, por ejemplo en los infartos cerebrales. Entonces, los datos de la neurona motora superior van a ser debilidad, que va a tener el paciente, va a tener aumento del tono muscular, tiene espasticidad, va a tener aumento de reflejos, va a tener hiperreflexia, y tiene reflejos patológicos, tiene Babinski, aunque también hemos visto que no tanto Babinski, pero presentan Trogner y Hoffman, que son otros reflejos de liberación piramidal. Y aunado a eso, el paciente también tiene datos de neurona motora superior. Estos son debilidad, atrofia, fasciculaciones. Les decía que es la única enfermedad que presenta estos dos manifestaciones clínicas,
Por ejemplo, enfermedades que presentan solo datos de neurona motora inferior, un ejemplo, Guillain-Barré, ¿no? El Guillain-Barré es debilidad, atrofia, disminución de reflejos. Entonces, difícilmente en un paciente que tiene debilidad y que tiene mucha atrofia muscular vamos a encontrar hiperreflexia. Eso solo lo encontramos en este tipo de enfermedades. Entonces, ya cuando el paciente tiene todos los síntomas, bueno, hasta cierto punto es, a lo mejor para los que estamos un poco más familiarizados con esta enfermedad, pues poder diagnosticarla. Entonces, lo que les comentaba son los datos que vamos a encontrar en los pacientes con esclerosis. Entonces, a nivel de la enfermedad va a presentar afección por segmentos. Vamos a tener afección del segmento vulvar, el segmento cervical, torácico y lumbosacro. En cada uno de estos se va a ir presentando datos de la neurona motora superior e inferior. Entonces, de la neurona motora inferior, por ejemplo, del segmento vulvar, vemos que tienen atrofia de la lengua, vemos que tienen fasciculaciones. A nivel del segmento cervical, atrofia muscular de las manos, eso es muy común, vemos que tienen una mano bastante atrófica en la región tenar. También la mano empieza a tener una posición como una deformidad, digamos, de la mano por la debilidad. Y también pues fasciculaciones a nivel de deltoides, pectorales, bíceps, etc. Segmento torácico, pues igual, atrofia y fasciculaciones. Y en el segmento lumbosacro, por ejemplo, podemos ver este pie, que es un pie como caído también. En cuanto a la neurona motora superior, en el segmento vulvar, disminuye la movilidad de la lengua, tenemos aumento del reflejo maceterino también, y tenemos una disartria, una alteración del lenguaje, que es una disartria como espástica, que así le llamamos, y el afecto pseudovulvar, que son estos cambios que tienen los pacientes, llanto fácil, etc., o cambios de estado de ánimo. En cuanto al segmento cervical, los signos que les comentaba Hoffman y Trotner, que son signos de liberación piramidal a nivel de la mano. También aumento de los reflejos. En el segmento torácico tenemos ausencia de reflejos abdominocutáneos, que es un dato de liberación piramidal también. Y a nivel del segmento lumbosacro, pues Babinski o algún sucedáneo del Babinski, la debilidad, el aumento del tono muscular y aumento de reflejos también. Entonces, toda esta combinación es lo que da los síntomas clínicos de la enfermedad. También, como les comentaba anteriormente, 30% de los pacientes tienen este afecto pseudovulvar, que muchas veces también es importante tomarlo en cuenta y tratarlo. La falla respiratoria, sabemos que hay una debilidad de músculos respiratorios y entonces eso se va a traducir como una disnea de esfuerzo o de reposo, puede tener ortopnea y también podemos tener una tos débil y una dificultad para eliminar secreciones. También el 50% va a presentar una alteración cognitiva o alteraciones conductuales. Esta enfermedad se va a relacionar con la demencia frontotemporal hasta en un 15% de los pacientes, sobre todo si tenemos una mutación en este gen, que es el C9orf72. También hay muchos fenotipos clínicos de la esclerosis lateral amiotrófica. Lo más común es la presentación que decíamos, la presentación espinal, que es la primera que observamos ahí. Tenemos datos de neurona motora superior e inferior a nivel de miembros torácicos y a nivel de miembros pélvicos. Pero también podríamos tener pacientes que tienen un inicio vulvar. Ahí es mucho más fácil identificar rápidamente que pudiera tratarse de una enfermedad de este tipo. Pocas cosas van a dar una disartria o un problema de deglución sin encontrar a lo mejor alguna otra causa. También tenemos la atrofia muscular progresiva, que son datos puros de neurona motora inferior. Podría presentarse como una esclerosis lateral primaria con solamente datos de neurona motora superior. Una ELA pseudoneuropática, que tiene una distribución como las neuropatías, más distal, en miembros pélvicos y en miembros torácicos. La ELA hemipléjica también es una variante, es decir, nada más un lado del cuerpo afectado. También tenemos otro que es el síndrome de brazos flotantes, que también aquí solamente la debilidad está en extremidades superiores, y el síndrome de piernas flotantes. Entonces podría presentarse con alguna de estas variantes, pero lo más común, no olvidemos, que es la variante espinal. Aquí hay unas imágenes de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, en donde vemos la importante pérdida muscular, esta atrofia muscular. Vemos la mano, como les comentaba, cómo tienen una atrofia
tenar y la posición de la mano. Vemos a nivel de la lengua y no se distingue bien, pero se ve que está como ondulada porque está atrófica, y cuando los revisamos pues vemos estos movimientos de la lengua en reposo, que son las fasciculaciones y que son muy características de la enfermedad. Aquí vemos otro paciente también con esclerosis lateral amiotrófica. Esta enfermedad dice que se describió desde 1869 por Charcot. Entonces, él al ver estos pacientes con estas características clínicas y posteriormente, cuando realizaba autopsias, encontraba que estos cordones laterales de la vía corticoespinal estaban totalmente esclerosados. Entonces, tomando en cuenta las características de la atrofia del paciente, muy importante, más los hallazgos histopatológicos, fue que se le determinó esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, en cuanto al diagnóstico, lo más importante es la sospecha clínica, lo más importante es ver al paciente, es identificar los datos de la neurona motora superior, que ya se los mencioné, identificar que sobre la misma neurona motora superior tenemos datos de neurona motora inferior, y bueno, obviamente apoyarnos de estos criterios diagnósticos donde viene justamente eso, en cuántas regiones se van a presentar estos datos de estas neuronas, y también el apoyo obviamente por electrofisiología, porque también ahí encontramos un daño secundario ya del nervio periférico, un daño axonal con disminución de velocidades de conducción nerviosa o de amplitudes, pero también encontramos datos de inestabilidad de membrana como fasciculaciones, fibrilaciones, y eso, bueno, también en un contexto clínico obviamente va a apoyar esta enfermedad. Los criterios clínicos del Escorial son los que se utilizaron primero, y actualmente se hace una revisión en el 2000 en donde, bueno, pues siguen siendo bastante útiles. También tenemos los criterios de Aguaji de 2008, que estos incluyen un poquito más la parte electrofisiológica, entonces también no son de mucha utilidad. Les había puesto en la diapositiva pasada que era importante también pensar en diagnósticos diferenciales. Cuando vamos a dar un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, es importante que estemos pues seguros de que estamos ante esta enfermedad, el impacto que tiene en los pacientes, en las familias, y estar seguros de que, bueno, a lo mejor no hay algún otro dato adicional. Sí pedimos o solemos pedir estudios de imagen, sobre todo resonancias de columna, buscando algún tipo de mielopatía o algún otro cambio que pudiera explicar. Incluso en algunas variantes pues raras de la enfermedad podría confundirse, por ejemplo, con miastenia, con alguna miopatía. Entonces, siempre ser muy cuidadosos también en cuanto a la exploración clínica del paciente. Eso es lo más importante. Por la clínica ustedes pueden encontrar todos los datos de un paciente con esta enfermedad. Y el diagnóstico genético actualmente también está más disponible, es importante hacerlo. Vamos a encontrar que, como les comentaba, en los pacientes con ELA esporádica, un 50% van a tener alguna mutación de estos genes. El más común es el C9orf72, aunque el primero que se describió para la enfermedad es el SOD1, pero actualmente ya vemos que el más frecuente es el otro. Y también cobra importancia porque pues las terapias actuales ya están tratando de dirigirse a una terapia génica. Entonces, si encontramos a lo mejor algún gen asociado como el SOD1, que actualmente ya tiene un medicamento, bueno, pues podríamos tener un poquito de más acercamiento al tratamiento en los pacientes. Todos estos genes se han asociado a esclerosis lateral amiotrófica, que ya los habíamos visto también en la imagen. El SOD1, que fue el primero que se describió, el que les mencionaba, el C9orf72, también el FUS, que también ya está con estudios para tratamiento, y bueno, todos estos podríamos encontrarlos en nuestros pacientes. Entonces, para tener los criterios diagnósticos de un paciente con ELA, podemos tener pacientes que tengan un diagnóstico definitivo si el paciente tiene datos clínicos y signos de la neurona motora superior e inferior en 3 regiones. Puede ser vulvar, torácica, cervical, puede ser lumbosacra, vulvar, torácica. Eso es un diagnóstico definitivo. Tenemos probable cuando encontramos una clínica de signos de neurona motora superior e inferior en al menos 2 regiones.
y con los signos de la neurona motora superior, hiperreflexia, babesia, espasticidad, que van a predominar sobre los de neurona motora inferior. Un diagnóstico posible, clínica de neurona motora superior e inferior en una región, o bien los signos de la neurona motora superior que estén solamente presentes en una región y los signos de la inferior que estén definidos por criterios de electromiografía. Puede ser que no encontremos clínicamente el paciente que fascicula, pero que por electromiografía sí encontremos fasciculaciones en 2 segmentos. Entonces eso hace que el diagnóstico pues sea posible. Y sospecha signos nada más de la neurona motora inferior en 2 o 3 regiones, pero por electrofisiología pues no tenemos evidencia. ¿Okay? Aquí los tenemos también, que son los del Escorial desde el 94, actualmente realizados en el 2000, y los de Awaji en 2008, que incluyen la parte de electrodiagnóstico. Ok, en cuanto al tratamiento de la enfermedad, se ha batallado mucho porque, imagínense, desde 1869 que se describió por primera vez la enfermedad, hasta 1994-92 que se aprobó el uso de riluzol como un tratamiento modificador de la enfermedad. Entonces, de ahí para acá, en el 2008 tenemos el edarabone y actualmente también tenemos el fenilbutarato. Son 3 medicamentos entonces los que tienen esta pues, evidencia que podemos utilizar en los pacientes. Ahorita los vamos a describir un poquito más. También actualmente ya tenemos un oligonucleótido antisentido para la mutación de SOD1. Para los pacientes que se encuentra esta mutación se puede utilizar un medicamento que se llama tofersen. ¿Okay? Estos 3 medicamentos, riluzol, edarabone y fenilbutirato, se ha visto que hacen que la progresión de la enfermedad pues, sea más lenta en cuanto a los síntomas y que también la supervivencia se pueda prolongar un poco más. No es una respuesta que digamos que va a modificar completamente la enfermedad. De hecho, tenemos que ser muy conscientes de explicarles a los pacientes que tenemos la opción de dar algunos tratamientos, pero que pues invariablemente la enfermedad va a tener una progresión, que solo estamos retrasando un poquito todo esto. Entonces, el riluzol es un inhibidor oral de la excitotoxicidad de glutamato que vimos en la imagen de la fisiopatología, que es uno de los mecanismos de daño de la enfermedad. Se hicieron ensayos iniciales en donde se reveló que había un aumento pequeño pero significativo del 12% en la supervivencia de pacientes que tomaron este medicamento, pues en comparación con el placebo. También en un ensayo de seguimiento se reveló un aumento del 7% de la supervivencia en pacientes que tomaron este medicamento a los 18 meses comparado con el placebo. Y bueno, la revisión de los datos disponibles finalmente nos arroja que este medicamento va a tener una supervivencia prolongada de 3 meses. La dosis del medicamento son 50 miligramos 2 veces al día. Hay que hacerle al paciente pruebas de función hepática antes de iniciar el tratamiento, cada mes por 3 meses y después cada 3 meses tenemos que estar revisando pruebas de función hepática. Efectos secundarios generalmente son gastrointestinales y aumento de las transaminases, por eso la vigilancia. Puede haber también fatiga, pero generalmente pues es bien tolerado. El otro medicamento que tenemos es el edarabone. Este medicamento es un neutralizador de los radicales libres, que ha demostrado también ralentizar ligeramente el deterioro funcional en un grupo de pacientes con ELA. Aquí lo que más se ha observado es que el mejor funcionamiento de este medicamento es en pacientes que tienen una enfermedad inicial, por así decirlo, y que tienen preservación de la función respiratoria. En ellos podrían ser candidatos a este medicamento. Y bueno, ya también lo tenemos, estaba disponible IV y también surgió disponible vía oral. Bueno, se dan ciclos de tratamiento, esta dosis durante 14 días, después un descanso de 14 días y así continúan los ciclos de aplicación del medicamento. El otro medicamento es la coformulación del fenilbutarato de sodio y del ácido taurourso desoxicólico. Este medicamento tiene un mecanismo de acción que disminuye el estrés del retículo endoplásmico y la disfunción mitocondrial, que pues también es otro de los mecanismos.
Se administra también vía oral. También se hizo un ensayo que en un plazo de 18 meses los pacientes reciben este tratamiento y experimentaron un deterioro funcional más lento que los que no lo tomaron. ¿Okay? Y un análisis también posterior reveló que los pacientes que comenzaron a tomar este medicamento al inicio del ensayo tuvieron una mediana de supervivencia de 4.8 meses mayor en comparación con el placebo. Estos son los medicamentos que tenemos como para, pues, modificar un poco el curso de la enfermedad. Yo tengo varios pacientes con ELA y, pues, la mayoría de ellos toman medicamentos. El más accesible de todos aquí en México, de hecho, el accesible es el Riluzol. Los otros medicamentos le dará buena idea que traerlo del extranjero, entonces es muy caro también. Y bueno, finalmente los estudios nos arrojan más o menos los mismos resultados en los tratamientos. Entonces, aunque pareciera una respuesta pues no tan mayor como quisiéramos, pues sí, quiero que sepan que los pacientes sí toman el tratamiento. Y en cuanto a los síntomas o los otros síntomas que tienen los pacientes derivados de la enfermedad que tienen y que no son menos importantes tampoco por tratar, porque finalmente son los que impactan mucho con su calidad de vida. Por ejemplo, el paciente se queja mucho de cialorrea, entonces podemos utilizar algunos medicamentos como la amitriptilina, les funciona bien. También puede ser atropina, a veces utilizamos toxina botulínica también para disminuir la salivación. También para espesar un poquito las secreciones, también algunos mucolíticos, algunas técnicas para ser un poquito más eficaz la tos. Si tienen laringoespasmo, también podemos utilizar, por ejemplo, a veces incluso se describe el lorazepam, si no baclofeno, también es una opción. Para el efecto pseudovulvar, dextrometorfano o bien un inhibidor de la recaptura de serotonina. También para manejar la parte del lenguaje, la disartria, pues algunos dispositivos de ayuda. De hecho, hay muchos videos que ustedes pueden ver de pacientes que, bueno, pues tienen apoyo con estos dispositivos para comunicarse, para moverse, para poder tener una interacción con sus familias. La espasticidad que tienen los pacientes, pues también con relajantes como baclofeno y la tizanidina, o bien utilizar toxina botulínica en ciertos grupos musculares. La depresión, que también es una situación frecuente, bueno, pues tenemos que apoyarnos de, por ejemplo, de psiquiatría, utilizar tratamientos como inhibidores de recaptura de serotonina. Entonces, el tratamiento de un paciente con ELA, pues es un tratamiento multidisciplinario, en donde, bueno, nosotros como neurólogos hacemos el diagnóstico, seguimiento, podemos indicar tratamientos, pero necesitamos mucho el apoyo, por ejemplo, de rehabilitación, de psiquiatría, terapia de lenguaje, terapia de ilusión, terapia física, y todo esto es un trabajo en equipo. ¿Ok? Esto es más que nada para ejemplificar que también tenemos que estar haciendo la monitorización de la función respiratoria en los pacientes. Es muy importante identificar cuando los pacientes, pues ya es necesario que vayamos pensando en una ventilación mecánica no invasiva. Tenemos que tomar en cuenta síntomas, por ejemplo, como la disnea de reposo, la apnea, o bien que si tenemos oximetrías nocturnas, empieza a tener oximetrías anormales, o el problema de las secreciones. Entonces hacemos estudios también de función respiratoria para ver cómo está la capacidad vital forzada. Y entonces en la Academia de Neurología decía que un valor inferior al 50% de la capacidad vital forzada pues era una indicación para empezar la ventilación mecánica no invasiva. Los canadienses dicen que una inferior al 65% es ya una indicación. Entonces hay que estarlos monitorizando cuando los conocemos, y cada 3 meses hay que estar haciendo las pruebas para poder identificarlos, porque eso mejora mucho también, bueno, la calidad de vida y también la supervivencia de los pacientes. Y así seguirlos evaluando y hacer las intervenciones necesarias, y en un punto, bueno, pues si se requiere ya la ventilación invasiva, pues también platicarlo con el paciente. Hay datos en Norteamérica que un bajo porcentaje de los pacientes quieren o aceptan una ventilación invasiva, un 5%. Mucha diferencia en otras series en donde dicen que en Japón hasta un 38% aceptan la ventilación invasiva. Entonces es cuestión siempre de individualizar el caso, platicar con los pacientes y, bueno, obviamente una toma de decisiones conjunta.
Estas son escalas funcionales que hacemos también para los pacientes con ELA, que involucran varios dominios funcionales, la parte motora fina, motora gruesa, la parte vulvar, la parte respiratoria, dándonos un total de 48 puntos. Los valoramos del 0 a 4 y pues ahí podemos ir también haciendo valoraciones de los pacientes periódicamente. Incluso estas escalas se las aplican hasta por teléfono a los pacientes. Es importante ver todo esto también que afecta la calidad de vida del paciente con ELA, afección de la calidad de vida en general y también la que depende como de su salud. Entonces, las cosas negativas, sabemos que hay depresión, que hay desesperación, que hay ansiedad, que no se pueden comunicar y eso los afecta, que tienen fatiga, que tienen dolor, ¿no? Entonces, todo esto puede también tener un impacto pues, en la vida de los pacientes. Entonces, pues hay ciertos factores que pueden apoyarlos, también factores existenciales, incluso temas como espiritualidad, religiosidad y todo pueden ayudar a los pacientes. Y las otras, afección de calidad de vida que tiene que ver con la salud del paciente, bueno, pues la disfagia que tienen, el afecto pseudovulvar, ¿okay? Entonces hay que tomar en cuenta también todo lo que puede impactar en la calidad de vida de los pacientes. Tenemos estas escalas para estadificar un poquito a los pacientes. La escala KINS nos utiliza más que nada las regiones del cuerpo que van a estar afectadas, mientras que la escala MITOS es un poquito diferente porque utiliza la escala funcional de ELA para también evaluar a los pacientes, ¿no? Y también nos permite más o menos pues, catalogarlos en los estadios que se encuentran. El pronóstico de los pacientes va a depender, como vimos ya hay muchas presentaciones de la enfermedad, entonces actualmente por la variabilidad a veces es un poco difícil, a veces el paciente llega con una idea y si le dices que tiene ELA pues lo va a buscar en internet y entonces encuentra pues información pues que lo angustia y donde dice que tanto tiempo es lo único, ¿no? Pero finalmente vemos que la evolución es muy variable y depende de todo lo que acabamos de comentar también. Mejorar calidad de vida, dar apoyo. Entonces, bueno, es muy variable. Se han establecido algunos modelos de supervivencia para también más o menos establecer un pronóstico. Por ejemplo, que tiene 8 predictores clínicos. La edad a la que el paciente inició, el tiempo que tardó en llegar al diagnóstico, la tasa de progresión según la escala funcional de ELA, la capacidad vital forzada, si tuvo un inicio vulvar, también los criterios del escorial para un diagnóstico definitivo, si hay DFT o si hay una expansión del gen C9ORF72. Entonces, más o menos con esto se categoriza un poquito la supervivencia, que puede ir desde muy corta, 17 meses, hasta una supervivencia más larga de 91 meses, más o menos para darnos una idea. ¿Okay? Y bueno, esto es lo mismo, nada más para que veamos la historia como natural de la enfermedad y todos los factores que acabamos de mencionar, que son los que van a pues influir finalmente en cómo va a evolucionar el paciente y cuál va a ser el pronóstico. Quiero agradecer a esta ponencia para darle visibilidad a la enfermedad y a la Fundación Gila por el apoyo a todos los pacientes con ELA. Le pedimos a continuación al médico cirujano José Antonio Hernández Vera, director del Instituto de Ciencias de la Salud de nuestra Casa de Estudios, realice la entrega de este presente, de este pequeño regalo y por supuesto la entrega de su reconocimiento, de su constancia que se entrega en esta Jornada Nacional sobre Enfermedades Raras. Firma por supuesto nuestro director, el médico cirujano José Antonio Hernández Vera. Que se escuche fuerte el aplauso, por favor. Pues tengo el honor de entregar esta constancia a la doctora Sofía. Ella es exalumna de esta institución y qué gran orgullo que esta mañana esté compartiendo con nosotros su experiencia, sus conocimientos. Y si me permiten voy a leer la constancia. Dice: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Alianza por las Enfermedades Raras de Hidalgo y la Alianza Nacional por las Enfermedades Raras otorgan la presente constancia a la doctora Sofía Mireli García Trejo
por su participación como ponente en la Jornada Nacional sobre las Enfermedades Raras. Pachuca de Soto Hidalgo, 1 de octubre del 2025, reconocido por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, con un total de 6 puntos de valor curricular para fines de educación media continua, con la clave TAN. Firma la doctora María de Lourdes Sánchez Hinojosa, representante estatal y nacional de la Alianza por las Enfermedades Raras, y un servidor. Doctora, muchísimas gracias. Se hace la entrega también de un paquete de libros que dona la Coordinación de Extensión de nuestra universidad. Son libros editados y publicados de nuestra máxima casa de estudios, también como presente para todas y todos nuestros ponentes en esta jornada nacional. Y bueno, a continuación pasemos a la siguiente ponencia de síndrome de Lenz-Niam, impartida por la doctora Miriam Hidalgo Ostoa. Ella es especialista en genética. Les pido por favor un fuerte aplauso, por favor, para la doctora Miriam Hidalgo Ostoa, quien platica con nosotros sobre el síndrome de Lenz-Niam. Me permito también leer una breve semblanza. La doctora Miriam Hidalgo Ostoa es médico cirujano por nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es especialista en genética médica por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Es certificada por el Consejo Mexicano de Genética, Asociación Civil, y también es miembro del Consejo Mexicano de Genética Humana. Es profesor invitado del posgrado en genética médica del CMN de 20 de noviembre y adscrita desde el 2021 en el Hospital General de Pachuca. Que se escuche fuerte